Mónaco arde. Franco Colapinto desata una tormenta perfecta tras los libres 2, dejando Alpine y al paddock en vilo. Prepárate para la crónica más explosiva del Gran Premio de Mónaco, donde un debutante desafía las leyes de la F1 y pone a temblar a los intocables. Suscríbete ya y no te pierdas ni un detalle de esta batalla épica. Dale like si sientes la adrenalina de la F1 y cuéntanos en los comentarios. ¿Crees que Alpine se atreverá a apostar por Colapinto tras esta actuación? Tu opinión es clave. Los libres 2 del Gran Premio de Mónaco suelen ser un termómetro implacable. Es el momento en que los equipos dejan de lado las especulaciones y muestran su verdadero potencial. Y en esa franja gris entre la presión y la expectativa, Franco Colapinto dejó de ser una promesa para transformarse en un fenómeno. Pero lo más impactante no fue lo que hizo con el coche, sino lo que dijo al bajarse de él. Ya durante la sesión, algo era evidente: Colapinto no estaba allí para completar vueltas sin sentido. Su enfoque era quirúrgico. Cada paso por el sector del puerto era más pulido, cada ajuste de frenado más agresivo, sin cruzar la línea del error. Y mientras otros corregían sobre la marcha, Franco parecía estar un paso adelante de su propio aprendizaje. Al bajarse del auto, había logrado algo que no muchos consiguen en Mónaco: dominar partes del circuito sin dominar el ambiente. Frente a la prensa, lo esperaban para las típicas preguntas, pero nadie esperaba lo que estaba por decir. Cuando le consultaron cómo se sentía tras la segunda tanda, Franco clavó la mirada y soltó sin temblar: hoy demostré que si me dan las herramientas, puedo pelear con cualquiera. No vine a mirar, vine a competir. La frase cayó como un rayo. No fue soberbia, fue declaración pura. El tipo de frase que no se dice si no estás preparado para sostenerla en pista. Los micrófonos quedaron en silencio. Algunos periodistas pensaron que había sido una exageración. Otros miraron los datos de su rendimiento y entendieron. Esa frase tenía peso porque estaba respaldada por los tiempos. Franco había terminado con registros que lo ubicaban peligrosamente cerca de los pilotos titulares, con años de experiencia. Y no lo hizo con el auto más trabajado ni con las configuraciones más óptimas, lo hizo con lo que le dieron y lo exprimió como si fuera suyo. Dentro de Alpine, las reacciones fueron dispares. Algunos se miraron sin hablar. Otros directamente se levantaron de sus asientos al escuchar las declaraciones por los altavoces. Porque Colapinto no estaba atacando a nadie, pero estaba señalando una verdad incómoda: que su nivel ya no se podía ocultar detrás de un "está aprendiendo". Él mismo acababa de borrar esa excusa con una sola frase. Uno de los ingenieros encargados del análisis de rendimiento comparativo dijo, sin quitar la vista de su monitor: no es que esté probando, es que ya está exigiendo espacio. Y esa frase fue más fuerte que cualquier estadística. Porque si un piloto joven empieza a exigir desde su conducción y sus palabras, el equipo tiene solo dos opciones: escucharlo o silenciarlo. Y Alpine sabía que silenciar a alguien así ya no iba a ser tan sencillo. Mientras tanto, en el paddock, el comentario comenzó a circular. Algunos pilotos lo tomaron con respeto, otros con una mezcla de cautela y fastidio. No era común que alguien nuevo se plantara con esa seguridad, pero lo que desconcertaba no era la actitud, era que la actitud coincidía con lo que se veía en pista. Y eso en Mónaco es mortal para la narrativa de quienes se sienten intocables. Las redes sociales se incendiaron. Los clips de la frase recorrieron el mundo en segundos. La comunidad argentina celebraba. Pero más allá del fervor nacional, fanáticos de todas partes empezaban a preguntarse si estaban viendo el nacimiento de algo serio. Porque muchos hablan, muy pocos responden con rendimiento real. Y Franco, en esa combinación peligrosa de talento y claridad, estaba empezando a construir algo que ni los mejores medios de comunicación podían moldear: una historia auténtica. Y como si fuera poco, al terminar la entrevista, un periodista británico le lanzó una última pregunta buscando bajarlo a tierra: ¿crees que te estás adelantando un poco? Colapinto sonrió apenas, miró al suelo y respondió con la voz más tranquila del día: si te adelantas en pista, te sancionan, pero si te adelantas en mentalidad, te eligen. Y esa frase no solo cerró la nota, cerró bocas y abrió puertas. Las declaraciones de Franco seguían sonando en los pasillos, incluso cuando ya se había cambiado y había vuelto al box. En Alpine, el ambiente no era tenso por lo que dijo, sino por lo que significaba lo que había dicho. Aquella frase, cargada de seguridad y sin adornos, había generado una grieta entre quienes lo consideraban aún un joven en formación y quienes en silencio empezaban a verlo como una opción real e inmediata. Uno de los analistas de rendimiento interno pidió, casi sin levantar la voz, el acceso comparativo de Colapinto respecto a los otros dos pilotos de la estructura. El pedido no fue negado, pero generó miradas cruzadas. En Alpine, la política interna existe, y que alguien se atreviera a poner números sobre la mesa era sinónimo de que las palabras de Franco habían tocado una fibra profunda. La respuesta de uno de los responsables fue tan directa como incómoda:
Compararlo ya no es un ejercicio de curiosidad, es una necesidad técnica. Y así se abrió una conversación que hasta ese momento solo flotaba en el aire. ¿Qué harían si Colapinto seguía rindiendo así? ¿Cuál sería el límite antes de dejar de llamarlo piloto de desarrollo para empezar a considerarlo seriamente? Mientras tanto, Franco se mantenía en su línea. No celebraba, no se quejaba, trabajaba. Cuando entró a la sala técnica, no preguntó por titulares ni reacciones. Pidió revisar sus datos en la zona de la piscina. Detectó una pérdida mínima de adherencia en las curvas de salida y se ofreció a repetir esa parte del análisis en el simulador. No quería dejar dudas, porque él ya entendía lo que estaba en juego. No solo conducir bien, sino demostrar que podía sostener ese nivel cada día. Lo más impactante no fue lo que dijo, fue lo que hizo después. Porque mientras otros pilotos cerraban el día con entrevistas, con descanso o con estrategia mediática, Colapinto se quedó revisando líneas de frenada junto a uno de los ingenieros más veteranos del equipo, en silencio, sin cámaras, solo datos y compromiso. Y eso, en un entorno donde muchos cuidan la forma antes que el fondo, lo hizo aún más peligroso. En el exterior, los medios internacionales ya estaban cambiando el tono de cubrirlo con simpatía, a cubrirlo con seriedad. Un titular británico fue especialmente revelador. Colapinto no está hablando como debutante, está hablando como amenaza. Y cuando la prensa te empieza a tratar como un factor, es porque ya no te consideran circunstancial. Te ven como futuro, o peor para tus rivales, como presente. Y justo cuando todo parecía calmarse, uno de los técnicos encargados de cargar la telemetría dejó una anotación interna, sin remitente, sin comentario adicional, solo una línea que lo decía todo. Si repite este nivel en clasificación, dejarlo afuera sería un error político y técnico. Pero la clasificación aún no había llegado. El paddock de Mónaco estaba en vilo, esperando el siguiente capítulo de esta historia que Colapinto está escribiendo con tinta indeleble. ¿Te gustaría saber algo más sobre Colapinto o la F1? El volcán de Mónaco hace erupción. Franco Colapinto trasciende la sombra del debutante Los Libres 2, y con cada vuelta y cada palabra, ha iniciado una revolución imparable que obligará a la Fórmula 1 a reescribir sus jerarquías y sus contratos. Esto no es un rumor de paddock, es la crónica palpitante de un momento bisagra, donde el talento puro choca de frente con las viejas estructuras, y donde la calma aparente de un joven piloto esconde una ferocidad competitiva que ha dejado a los más grandes nombres de la F1 sin aliento, observando con una mezcla de asombro y temor el ascenso de una nueva era. Si esta revelación te hace sentir la adrenalina correr por tus venas y deseas ser testigo privilegiado de cada capítulo de esta épica batalla por el trono, suscríbete ya a nuestro canal para no perderte ni un solo milisegundo de esta revolución imparable. Dale like si la audacia de Colapinto te enciende y cuéntanos en los comentarios. ¿Quién crees que sentirá más la presión de este fenómeno argentino en Alpine? ¿Será Gasly, Ocon, o el propio Doan? Tu voz es crucial para desentrañar esta trama que tiene al paddock al borde del colapso. La segunda sesión de entrenamientos libres en el Gran Premio de Mónaco no es una mera formalidad. Es la hora de la verdad, el momento donde la especulación se diluye y la realidad emerge con una claridad brutal. Aquí, los equipos y los pilotos, con la cautela de la primera sesión ya disipada, revelan sus cartas. Bajan los ajustes más conservadores, empujan el ritmo hasta el límite de la adherencia, y es en ese filo de la navaja donde se descubre si un piloto está realmente preparado para el desafío monumental del Principado o si, por el contrario, las calles estrechas y los muros implacables lo superan. Fue precisamente en esta franja gris, donde la presión y la expectativa se funden en una danza de riesgo calculado, donde Franco Colapinto dejó de ser simplemente una promesa a futuro para convertirse, ante los ojos atónitos de todo el paddock, en un fenómeno innegable, una fuerza gravitacional que alteraría el equilibrio preestablecido. Pero la verdadera magnitud de su impacto no residió únicamente en su velocidad. Aunque su desempeño con el monoplaza fue soberbio, la onda expansiva real se desató con las palabras que pronunció al bajarse del coche. Ya durante la sesión, mientras los monitores parpadeaban con los datos de telemetría, algo se hizo innegablemente evidente para los ingenieros de Alpine y los observadores rivales. Colapinto no estaba allí para completar vueltas sin un propósito, para sumar kilómetros de forma estéril. Su enfoque era quirúrgico, su determinación implacable. Cada paso por el emblemático sector del puerto, un ballet mortal entre la velocidad y la cercanía de las barreras, era más pulido, más preciso, revelando una maestría que desafiaba su inexperiencia. Cada ajuste de frenado se volvía más agresivo, empujando el límite de la adherencia hasta el borde del precipicio, pero siempre, con una precisión escalofriante, sin cruzar esa línea invisible que separa la audacia del error fatal. Y mientras otros pilotos, incluso los más experimentados, corregían sus trayectorias sobre la marcha, lidiando con los caprichos del monoplaza y las reacciones de la pista, Franco parecía estar no solo a la par, sino un paso adelante de su propio aprendizaje, anticipando los movimientos, dominando la máquina con una intuición casi sobrenatural.
Al descender del auto, con el rostro marcado por una intensa concentración que eclipsaba cualquier rastro de cansancio, había logrado algo que pocos, incluso entre los más veteranos, consiguen en Mónaco: dominar, con una autoridad pasmosa, partes cruciales del circuito, sin que el ambiente abrumador del Principado, su historia y su leyenda, lo dominaran a él. La semilla de la revolución, palabras que desafían. Frente a la jauría de prensa, una masa ávida de titulares, lo esperaban con las preguntas de rigor, esas que se responden con clichés y frases hechas, diseñadas para no generar controversia. Pero nadie, ni el periodista más cínico y avesado en la búsqueda de la primicia, esperaba lo que estaba a punto de brotar de sus labios. Cuando le consultaron cómo se sentía tras la segunda tanda de libres, una pregunta rutinaria, Franco clavó la mirada en los ojos de los presentes, una mirada que no buscaba la validación sino la confrontación, y soltó, sin que su voz temblara ni un ápice, una declaración que impactaría como un rayo en el corazón del Paddock. Hoy demostré que si me dan las herramientas puedo pelear con cualquiera. No vine a mirar, vine a competir. La frase, despojada de cualquier adorno o justificación, cayó como una sentencia. No fue soberbia, no fue una bravuconada vacía de un novato ansioso por atención. Fue una declaración pura, un manifiesto de intenciones brutalmente honesto, el tipo de sentencia que un piloto no se atreve a pronunciar si no está completamente preparado para sostenerla, y para defenderla, en la pista, con la velocidad. Los micrófonos, en un eco de la parálisis general, quedaron en un silencio atronador. Algunos periodistas, incrédulos, pensaron que había sido una exageración producto de la adrenalina, una imprudencia juvenil que le pasaría factura. Otros, los más astutos y conocedores de los números, miraron los datos de su rendimiento que se proyectaban en las pantallas de fondo y entendieron con una claridad casi dolorosa: esa frase tenía un peso monumental, una densidad que aplastaba cualquier duda, porque estaba respaldada, de forma innegable, por los tiempos en el cronómetro. Franco había terminado la sesión con registros que lo ubicaban peligrosamente cerca de pilotos titulares, con años de experiencia y un estatus consolidado en la parrilla. Y no lo hizo con el auto más optimizado ni con las configuraciones más pulidas, lo hizo con lo que le dieron, y le exprimió, lo estrujó hasta la última gota de potencial, como si el coche fuera una extensión de su propia ambición, un arma forjada para su voluntad. La fisura en el muro de Alpine, una verdad incómoda. Dentro de Alpine, las reacciones no fueron uniformes, fueron dispares, un reflejo elocuente de la fisura que comenzaba a abrirse en el corazón del equipo. Algunos ingenieros y miembros del staff se miraron sin hablar, sus ojos comunicando una mezcla de asombro y una creciente preocupación por lo que esto implicaba para el futuro de la escudería. Otros, directamente, se levantaron de sus asientos al escuchar las declaraciones por los altavoces, incapaces de permanecer impasibles ante semejante desafío. Porque Colapinto no estaba atacando a nadie directamente, no pronunciaba nombres, pero estaba señalando una verdad incómoda, una realidad que Alpine había intentado mitigar o suavizar con excusas, que su nivel ya no se podía disimular, ni ocultar, detrás de un trillado está aprendiendo o es parte de su desarrollo. Él mismo acababa de borrar esa excusa, esa barrera protectora, con una sola frase, con la contundencia de un martillo demoliendo una pared. Y como si la jornada no hubiera sido lo suficientemente dramática, al terminar la entrevista, un periodista británico, con la intención clara de bajarlo a tierra, de devolverlo a la cruda realidad de un debutante, le lanzó una última pregunta con un tono de desafío velado. ¿Crees que te estás adelantando un poco? Colapinto, lejos de inmutarse, con una calma que desarmaba, sonrió apenas, una sonrisa sutil que no llegaba a los ojos, miró al suelo por un instante, como sopesando el peso de sus próximas palabras, y respondió con la voz más tranquila del día, una serenidad que era más punzante que cualquier grito. Si te adelantas en pista, te sancionan, pero si te adelantas en mentalidad, te eligen. Y esa frase, que se convirtió en una máxima instantánea en el Paddock, no solo cerró la nota, cerró bocas de forma contundente, y al mismo tiempo, abrió puertas que hasta ese momento habían permanecido herméticamente selladas por la inercia y la tradición de la Fórmula 1. El juego de ajedrez interno, la grieta y la sombra de Briatore. Las declaraciones de Franco seguían resonando en los pasillos de Alpine, un eco persistente que no se desvanecía, incluso cuando ya se había cambiado y había vuelto al box, sumido en su mundo de datos y análisis, aparentemente ajeno al revuelo que había causado. En el cuartel general de Alpine, el ambiente no era tenso por el simple hecho de lo que Colapinto dijo, sino por lo que significaba, por la verdad incómoda que había desnudado con su audacia y su velocidad. Aquella frase, cargada de seguridad y despojada de cualquier adorno diplomático, había generado una grieta profunda entre quienes lo consideraban aún un joven en formación, un diamante en bruto que necesitaba ser pulido con paciencia y sin presiones, y quienes en silencio, con una mezcla de fascinación y una creciente preocupación por el futuro del equipo, empezaban a verlo como una opción real e inmediata,
una fuerza que no podía ser ignorada por más tiempo sin consecuencias nefastas. Uno de los analistas de rendimiento interno, movido por la urgencia y el peso de la situación, pidió, casi sin levantar la voz para no llamar la atención, el acceso comparativo detallado de los datos de Colapinto respecto a los otros dos pilotos de la estructura, a los ya establecidos Pierre Gasly y Esteban Ocon. El pedido no fue negado, pero generó miradas cruzadas entre los miembros del equipo, un intercambio silencioso de significados que solo los iniciados podían descifrar. En Alpine, como en cualquier equipo de F1, la política interna existe y es poderosa, y que alguien se atreviera a poner números sobre la mesa, a comparar directamente a un debutante con los titulares, era sinónimo de que las palabras de Franco habían tocado una fibra profunda, un nervio expuesto que el equipo había intentado evitar a toda costa. La respuesta de uno de los responsables, una frase pronunciada con una sequedad que revelaba el impacto y la urgencia, fue tan directa como incómoda. Compararlo ya no es un ejercicio de curiosidad, es una necesidad técnica. No podemos darnos el lujo de ignorar estos números. Y así, con esa simple frase, se abrió una conversación que hasta ese momento solo flotaba en el aire como un fantasma, una amenaza velada que nadie se atrevía a nombrar. ¿Qué harían si Colapinto seguía rindiendo así, si mantenía esa consistencia brutal, si seguía pulverizando los límites de lo esperado en las próximas sesiones? ¿Cuál sería el límite, ese punto de no retorno, antes de que dejaran de llamarlo piloto de desarrollo para empezar a considerarlo seriamente como un contendiente legítimo por un asiento titular, incluso un potencial reemplazo para la próxima temporada? La incertidumbre se cernía sobre el equipo como una densa niebla, cargada de posibilidades y de dramas futuros. Mientras tanto, Franco se mantenía en su línea, aparentemente ajeno a la tormenta perfecta que había desatado. No celebraba con excesos, no se quejaba de la presión creciente, ni buscaba el foco de las cámaras. Simplemente trabajaba. Cuando entró a la sala técnica, esa fortaleza de datos y pantallas donde se moldea el rendimiento, no preguntó por titulares ni por las reacciones de la prensa. Su mente estaba en otro lugar, en la microgestión de la perfección. Pidió revisar sus datos en la zona de la piscina, ese sector de alta velocidad y máxima exigencia, donde el riesgo es constante y cada milímetro cuenta. Detectó una pérdida mínima de adherencia en las curvas de salida, una nimiedad que solo un ojo experto y una sensibilidad brutal podían percibir, y se ofreció a repetir esa parte del análisis en el simulador, sin importarle la hora tardía ni el cansancio acumulado de la jornada. No quería dejar dudas, porque él ya entendía perfectamente lo que estaba en juego, lo que se esperaba de él. No solo conducir bien a un nivel excepcional, sino demostrar que podía sostener ese nivel de excelencia cada día, en cada sesión, bajo cualquier condición, con una consistencia robótica. Lo más impactante de su jornada, más allá de sus palabras que sacudieron los cimientos de Alpine, fue precisamente lo que hizo después. Porque mientras otros pilotos cerraban el día con entrevistas mediáticas, con descanso merecido o con estrategias de comunicación para manejar la narrativa ante la prensa, Colapinto se quedó revisando líneas de frenada junto a uno de los ingenieros más veteranos del equipo. En silencio, sin cámaras que registraran el momento, solo datos, pantallas y un compromiso inquebrantable que hablaba más fuerte que cualquier declaración. Y eso, en un entorno como la Fórmula 1, donde muchos cuidan la forma antes que el fondo, donde la imagen a menudo supera la sustancia y donde el show es parte integral del negocio, lo hizo aún más peligroso, aún más intrigante para el resto del paddock, porque revelaba una profundidad y una ética de trabajo que pocos poseían. La bomba de tiempo ya está activada y la explosión es inminente. Están listos para presenciar el momento exacto en que la verdad estalle en la Fórmula 1 y redefina el poder para siempre, dejando a más de uno en ruinas. La comunidad ya eligió su bando, los dados están echados, y vos, que estás acá, ¿de qué lado estás en esta batalla por el futuro de la F1? Esto es solo el comienzo de una era que reescribirá la historia de la F1 con tinta indeleble y un golpe a la mesa que hará temblar los cimientos. Suscríbete ya a nuestro canal para ser el primero en vivir cada giro de esta saga épica, cada revelación, cada victoria que está por llegar. Dale like si sientes la misma pasión por la F1 que nosotros y comparte este video explosivo con todos tus amigos que necesitan saber la verdad detrás de las cortinas del paddock, antes de que sea demasiado tarde. La batalla por el reconocimiento, por la justicia y por la gloria en la Fórmula 1 continúa, y Franco Colapinto, el argentino silencioso y talentoso, es su abanderado, el guerrero que está a punto de desatar una revolución imparable.